lugar. Bien. Recuerden, hermanos, estamos en culto. El culto tiene que ser muy de mucho respeto, ¿verdad? Es un culto no a los hombres, no el culto a cualquier persona, sino el culto al Señor. Al Señor. Bien. Vamos para esto, vamos a ir a Proverbios, hermanos. Proverbios 3. Vamos a ponernos de pie. Proverbios 3, del 1 al 14. Proverbios 1, 3 al 14. Pongan mucha atención, hermanos, esto es muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Vean, Proverbios 3:1 al 14. Yo lo voy a leer solamente, ustedes síganme con la mirada. Dice el versículo 1 de Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Ahora, quiero que comprendamos esto. Vean el versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Está hablando de la mente. En la mente tenemos el lugar donde están las ideas y donde tenemos la capacidad de recordar o de conservar o de perder las ideas, los pensamientos. Dice, no te olvides. En la mente, nuevamente, en la mente tenemos la capacidad de olvidar o de no olvidar, ¿verdad? La ley de Dios. Y luego dice,
y tu corazón guarde mis mandamientos. El corazón es el motor del cuerpo. Es decir, dice Dios, mira, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos para hacerlos, para hacerlos. Ese es el mandamiento. No te olvides de mi ley y ponlos por obra. La razón por la cual Dios manda esto nos viene en el versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, primero viene el mandamiento y después viene ¿qué? La bendición. La bendición. Y los largos días ahí en la Biblia se refieren casi siempre no solamente a la bendición terrenal, sino a la bendición de la vida eterna. Miren, guarden su lugar y vamos a regresar rápidamente aquí a Proverbios. Vamos a Juan 14. Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, vida eterna, hermanos, es una existencia al lado de Dios que empieza aquí en la tierra y continúa allá arriba, ¿verdad? Entonces dice el Señor, mira, no te olvides de mi ley para ponerla por obra y tú tienes vida eterna. Pero ahora hay un problema que vamos a discernir el día de hoy, ¿verdad? Bien. Ahora, en los días de la semana hubo un evento aquí en el norte del país, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Culiacán. El ejército tomó a hombres que se dedican al narcotráfico, y dentro de ese revuelta y esa lucha, hermanos, hubo muertos, hubo muchas situaciones que al final del día los noticieros, ¿verdad? Y toda la población del país decían, los del ejército tuvieron la culpa de las muertes de los hombres, de los civiles. Y otros decían, no, la tienen los del narcotráfico, es decir, los que hacen maldad. Y había reacciones contrarias y opiniones contrarias. Unos decían, estos hicieron lo malo, y otros dijeron, estos hicieron lo malo. Pero en verdad, hermanos, los dos bandos hicieron lo malo. Hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene capacidad de hacer lo bueno a menos que no se olvide de la ley de Dios y que no la pueda poner por obra. Si el hombre se acuerda de la ley de Dios, conoce la ley de Dios y la pone por obra, entonces hace lo bueno. Es la única manera de hacer lo bueno, es decir, hacer lo que Dios manda y ponerlo por obra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le pedimos que sea su Espíritu Santo dándonos la capacidad para hacer bien las cosas que usted quiere que hagamos. Que Él nos capacite para obedecerle, que Él nos capacite, Señor, para hacer lo bueno delante de sus ojos. Le rogamos, Padre, que seamos nosotros los que oímos su palabra, los que deseamos
hacer su palabra, ser capacitados por su Espíritu Santo, Señor. Porque nosotros, en nuestra naturaleza humana, no podemos obedecerle. Le rogamos pues, Señor, que sea su Espíritu Santo haciendo toda la obra, y todo se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, hermanos, que Dios manda que nosotros no nos olvidemos de su ley para ponerla por obra. Y luego entonces van a venir las bendiciones. Y dijimos también que la mayor bendición que el hombre tiene es recibir la vida eterna. Pero hay ahora un problema. Miren, vamos primeramente a Mateo. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 17. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de los hombres: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de los hombres como árbol. En la Biblia, generalmente y muchas veces la Biblia habla de los hombres como árbol, ¿verdad? Y les dice, miren, no puede el hombre, el árbol malo dar frutos malos, ¿verdad? Dice, el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos. Es decir, ninguno de los dos tienen capacidad de dar fruto contrario a su naturaleza, ¿sí? Los árboles malos no pueden dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos, porque no está en su capacidad. Fíjense bien, ¿qué es capacidad? Capacidad es tener características, ¿verdad?, que casi siempre van ligadas a su naturaleza, capacidades y características que nos permitan hacer algo encomendado. Quiero que entiendan esto. Miren, un perro no puede volar porque no tiene la capacidad de volar, porque en su naturaleza no está el volar. Un pájaro no puede ladrar porque no está en su naturaleza la capacidad de ladrar. Entonces, aquí ocurre algo muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay un buen árbol y que hay malos árboles. Pero hay un gran problema. Vamos rápidamente a Romanos. Romanos 3. Primeramente dijimos que Dios pide y manda que hagamos sus mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que pide, para que recibamos, ¿qué? Bendiciones. Pero que también recibamos la mayor de las bendiciones, la cual es la salvación. ¿Sí? Bien. Pero ahora vean qué dice aquí en Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense bien que dice el 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces los hombres no pueden hacer lo bueno. Y hablar de bueno quiere decir hacer algo en beneficio de otro para que el otro reciba la ganancia de mi obra. Bien, vamos a regresar a Mateo 7:17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Ya lo vemos? Quiero que comprendan esto, hermanos. La Escritura dice que no hay ningún hombre bueno. No hay hombres que hagan lo bueno. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, aquí hay árboles buenos que hacen algo bueno. Y árboles malos que hacen algo malo. ¿A qué pasará? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo habla de buenos árboles si sabemos que no hay buenos árboles para que hagan cosas buenas? ¿Cuál será el problema? La incapacidad del hombre natural de hacer cosas buenas. ¿Cuál es el hombre natural? Todos nosotros nacimos de una mujer y de un hombre, y nacemos siendo hombres naturales. Luego entonces, siendo hombres naturales, no podemos hacer cosas buenas. No podemos hacer las cosas buenas, porque nuestra naturaleza no está a hacer lo bueno. ¿Cómo arreglaría Dios entonces esta situación? Porque el hacer lo bueno es hacer lo que Dios manda. Es lo que Dios manda en sus mandamientos. Y hacer todas las cosas que Dios manda es difícil. Porque no está en nuestra naturaleza, porque somos pecadores. Bueno, entonces Dios tiene que arreglar ese problema. Tú y yo tenemos un problema cuando somos hombres naturales. Cuando estamos como seres humanos simple y sencillamente. Y por eso vemos, hermanos, que el hombre, vamos a Romanos 8:7. Vamos a Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mira, dice, los designios de tu corazón, de tu carne, no quieren ni pueden sujetarse a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Ahí lo vemos. Pero entonces, ¿qué Dios tiene que hacer para que tú obedezcas? Porque para que tú recibas la bendición y la bendición de la salvación necesitas obedecer a Dios. Pero dice la Biblia que tú no puedes ni quieres obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que poner un remedio a esto, ¿verdad? Es Él el que lo puede hacer. Y dijimos que el hacer el pecado está en nuestra, ¿qué? Naturaleza. Vamos rápidamente a Juan 3. Juan 3. Juan 3:5.
Vean, Juan 3:5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que yo pueda entrar en el reino de Dios, el cual nuestro Señor Jesucristo prometió, necesito nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Vamos rápidamente a Juan, a Primera de Juan. Primera de Juan 5. Vean versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Ya lo vamos viendo? Entonces dice que el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora vamos a regresar. Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es entonces el agua? Vamos rápidamente a 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el agua es ¿qué? El Padre. El hombre, para que pueda tener la capacidad de hacer lo bueno, necesita de nacer de nuevo. Y esa capacidad no es del hombre, es una capacidad que te da Dios. Nacer de nuevo es algo que está en Dios, no está en los hombres, no está en la voluntad de los hombres, no está en la voluntad de los pastores, no está en la voluntad de los seres humanos, sino en la voluntad de Dios. Bien, ahora, ¿por qué hablamos entonces que Dios quiere que cumplamos su ley si no está en nuestra capacidad hacerla? Pues la razón es porque Dios es un Dios santo, que a través de la Escritura nos revela y nos muestra su santidad, de tal manera que el hombre en un estado natural no puede de ninguna manera obedecerla. Pero Dios manda que lo hagamos. ¿Qué necesitamos? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y ahora, en el mundo, hermanos, los hombres creen que creen en Dios. Creen que obedecen a Dios, pero no lo pueden obedecer, porque no está en su capacidad obedecerlo. Y por eso vean, vamos a Éxodo 20:4-5. Éxodo 20, del 4 al 5. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice, mira, no idolatres, no te hagas imágenes, ni nada de lo que está allá arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está allá abajo, y menos las honres ni las adores. Pero el hombre no puede obedecer eso, a menos que Dios le capacite. ¿Vamos viendo? A menos que Dios le capacite. Ahora vamos rápidamente a Amos. El hombre constantemente desobedece a Dios, aunque crea que obedece a Dios, no es así. Y vemos cómo los hombres constantemente transgreden la ley de Dios. Vamos a Amos. Amos capítulo 2. Amos capítulo 2. Amos capítulo 2, versículo 1. Vean qué dice ahí. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Los hombres creen en su propia opinión que han de calcinar los huesos de sus muertos, ¿verdad? Dice el Señor, no, mi mandamiento es que no los quemes. Pero los hombres lo hacen. Las mujeres dicen, hey, voy a calcinar los huesos de mi esposo, o voy a calcinar los huesos de mi madre o de mi padre, voy a calcinar los huesos de mis hijos que se murieron antes que yo. ¿Por qué? Porque son sabios en sus propios juicios. Miren, vamos rápidamente a Salmo 145. Salmo 145, versículo 1. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Dice, te voy a exaltar. Yo no veo a los hombres que exalten a Dios. Yo no veo que los hombres bendigan el nombre de Dios. Si acaso los hombres del mundo van a Dios, es para que Dios los bendiga, pero nunca para bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque no están en la capacidad, ni mental, ni carnal, de obedecer a Dios. No tienen esa capacidad. Bien, vamos a Isaías 1:17. Isaías 1:17. Dice, aprender a hacer el bien, a hacer lo bueno, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Y cuántos? El hermano Enrique lo sabe, ¿verdad? Él está en eso metido, no que él lo haga, ¿verdad? Pero él le llegan demandas y demandas de las mujeres, ¿verdad?, que exigen a los esposos que les den el dinero para mantener a sus hijos que ya los abandonó. ¿Cuántas veces vemos que los hijos mismos le quitan las posesiones a sus padres? ¿O cuántas veces vemos que los padres desheredan a los hijos?
¿Y cuántas veces vemos que las autoridades despojan a los hombres, ¿verdad? Cuando deberían de protegerlos. Porque el hombre no está en la capacidad de hacer lo bueno. El ser humano no está en la capacidad de hacer cosas buenas. Bien, ahora vamos a Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es un Dios sumamente santo. 3 veces santo. El hombre no está en la capacidad de acercarse a él, pero Dios le llama. Entonces, Dios manda cosas que no podamos hacer. Sí. Pero también manda cosas que podemos hacerlas. Es decir, Él manda que vayamos a Él, pero con la capacidad de hacerla. ¿Cómo Dios va a hacer que yo vaya a Él? Vamos rápidamente a Juan 14. Vamos a ver mucha Biblia el día de hoy. Juan 14. ¿Cómo me manda Dios a que vaya a Él si yo no puedo ir a Él porque estoy lleno de pecado, lleno de maldad? Pero Dios me manda. Dios nos capacita. Vean Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Pero, ¿qué hace Cristo en mí? Algo tiene que hacer en mí Jesús para que me pueda llevar al Padre. Miren, vamos rápidamente a Mateo 11. Mateo 11. 11:28. Dice nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están pensando, ¿verdad?, que por medio de sus obras pueden llegar a Dios. Vengan a mí. Que están cargados de pecados porque su trabajo no les ha servido para nada. Y yo os haré descansar. Dice Jesús, yo voy a cargar con sus pecados. Yo voy a cargar con sus trabajos y con sus obras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús son 2 mandamientos. Solamente 2 mandamientos. Vamos a aquí mismo en 12, dice, vean que dice aquí el versículo 7, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Fíjense bien lo que está hablando. Nuestro Señor Jesucristo dice, mira, uno de mis cargas es la misericordia. La misericordia es el dolor profundo que yo siento por alguien y que me obliga a darle lo que él no puede conseguir. Esa es misericordia. Dios me capacita para tener misericordia, porque en mi naturaleza humana
no puedo tener misericordia. ¿Vamos viendo? Bien. El otro, vamos a Mateo 19. Vamos a ver. Nuevamente, dice 19:18, Jesús les dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, hermanos, es aquel que hizo algo por mí. Tenemos que amarlo. Amarlo como nos amamos a nosotros. Vean qué dice ahí. Dice: honrar a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjense bien. El mayor prójimo que tenemos es Jesús. Es el mayor prójimo. El que hizo más bien por nosotros. El que dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y la dio por todos, no nada más por los salvos, sino también por aquellos que no son salvos. ¿Así? Él es el máximo o más próximo de los hombres. Y a él tenemos que amarlo antes que a nosotros. Porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar primero a él y después a nosotros. No antes a nosotros que a él. No. Pero el hombre, ya vimos en el estudio, no tiene capacidad de esto. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo tiene que transformar, lo tiene que capacitar por medio de la sangre de Cristo. ¿Vamos viendo? Bien. Ahora vamos a Hebreos 10:25. Dios manda a los hombres que han oído de la palabra algo muy simple acerca de lo que el hermano habló, ¿verdad? Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como unos tienen por costumbre. Es mandamiento. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, quiero que veas esto, hermano. Un hombre que verdaderamente ha sido capacitado por medio del nuevo nacimiento por Dios, está, valga la redundancia, en la capacidad de entender que se tiene que congregar. El que es de Dios, la voz de Dios se escucha. Y la voz de Dios se escucha en predicación, en estudio y predicación de la Biblia. Entonces el hombre, cuando tiene el nuevo nacimiento, está en la capacidad de entenderlo por sí mismo, de que se tiene que congregar. Es decir, hacer lo bueno. Eso es hacer lo bueno. Bien, vamos a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. Vemos en las congregaciones cristianas y vemos en el mundo completo, ¿verdad? Algo muy interesante. Vean que dice 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer,
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El traje de hombre, hermanos, es pantalón, camisa, suéter, chamarra, lo que tú quieras. El traje de la mujer es vestido. Es falda. Si ustedes ven a los indios de los apaches, ¿verdad? Los que en las películas vemos, de una manera natural, las mujeres de ellos tenían vestido. Aún antes de que llegaran los españoles o que llegaran los ingleses. Es decir, el vestido es algo instintivo en las mujeres. Y el pantalón es algo instintivo en los hombres. Por lo tanto, no hay pantalón de mujer. Oh, ya me están echando ojos. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia, hermanos. Hace unos años una hermana me dijo: oiga, pastor, fíjese que le traigo a mi primo que también es pastor. Y él me dice que no hay problema con que vestamos las mujeres pantalones ni traje de hombre, y que no hay mayor problema porque Dios no ve eso. Y digo, ciertamente para Dios no hay problema en eso, pero ¿qué hay en el corazón de la mujer que no obedece a Dios? Fácil, ¿verdad? Y con eso quedamos contentos. Bien, y hermanos, yo tengo que predicar esto. Amén. Ese sí, amén. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Un hermano un día me invitó, 3, 4 veces me invitó a su iglesia a predicar, y le dije: hermano, ¿por qué ya no me invita? Mire, a mí me gusta mucho ir a su iglesia. No es cierto, ¿eh? Pero y dice: es que usted pega muy duro, hermano. Entonces me puso el suavecito. Bien, Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es mandamiento. Cada vez se ve más que no pasa esto, porque el hombre cada vez más se discapacita para no obedecer a Dios. Es decir, se llena de pecado. Vean versículo 5. Siervos, es decir, trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cuántas veces no vemos en el mundo y aún entre los cristianos, ¿verdad?, demandas contra su patrón? Solo porque el patrón les exigió que llegaran a tiempo. Solo porque el patrón les exigió que cumplieran con sus labores. El hombre no está capacitado en su naturaleza humana para hacer lo correcto delante de Dios. Y por eso necesitamos de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos quita y nos va quitando la maldad de nuestro cuerpo para estar capacitados para hacer lo bueno. Miren, vamos a Efesios 2. Efesios 2. Pablo, aquí en el capítulo 2 de Efesios, él desarrolla la salvación.
Dice, y Él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados por medio de Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, corazón, haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en incapacidad de obedecerle, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en incapacidad, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Es decir, nos dio un nuevo nacimiento. Una nueva naturaleza. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, es decir, nos dio un lugar en el cielo. Nos dio un lugar en un lugar santo, el cual vamos a ocupar, ya capacitados completamente en santidad. Bien, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Una de las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad es precisamente eso, que nosotros tengamos bondad, es decir, que podamos hacerlo bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, es decir, por gracia somos salvos, es decir, por un regalo inmerecido, no por haber cumplido la ley, sino porque fue por medio de la fe, de creerle a Jesús, que Él en la cruz pagó nuestros pecados, todos pasados, presentes y futuros. Y la fe, ni siquiera es de ustedes, es un regalo de Dios. Dios hace todo para que el hombre sea salvo. Todo. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora dice Dios, mira, ya te di la salvación, ya te capacité por medio de Cristo, ya te limpió, ya está operando el Espíritu Santo en ti por medio de la regeneración y de la santificación de tu ser. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Obras para mostrar que verdaderamente estás capacitado para estar en el cielo. Para mostrarte a ti mismo y a los demás de que eres salvo. No que vas a ser salvo, sino que ya eres salvo. Por eso vamos a regresar a Mateo, nuevamente a Mateo 17:20. No, Mateo 7, 17.
Mateo 7:17. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice así todo buen árbol, el que ya capacité para que dé buenos frutos, puede dar buenos frutos. Ya no puede dar malos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos, el que no fue capacitado por Dios por medio de Cristo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo puede dar frutos buenos. No lo puede hacer, porque no está en su naturaleza. Todo árbol que da buen fruto es cortado, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es que no está capacitado. Y es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aún entre el pueblo que se supone que es todo de Dios, hay malos árboles. Vean, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, no todo el que crea que trae una Biblia, no todo aquel que se congrega, no todo aquel que ora, no todo aquel que cree que es salvo, entrará en el reino de los cielos, porque no ha dado ¿qué? Buenos frutos. Sino que el que hace la voluntad, no la voluntad del corazón humano, sino el cambio del corazón espiritual. Espero que me estén entendiendo. El que hace la voluntad, no de su corazón carnal, sino el que hace la voluntad de Dios, que le dio el nuevo corazón, un corazón sensible, ¿verdad? Cuando allá David habla en los Salmos, dice, Señor, dame un corazón de carne, es decir, cámbiame mi corazón duro por el corazón de carne, el sensible, el espiritual. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no fui a predicar el evangelio en tu nombre. Yo creí que me mandabas tú. Pues sí lo mandó el Señor, pero no llevaban a Jesús en su corazón. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Miren, hermanos, cuando hablamos por medio de la palabra a alguien, estamos echando fuera demonios. No se van a ver. Cuando María Magdalena, el Señor ahí enfrente de todos les habló con ella. Miren, vamos a Juan, rápidamente a Juan. Juan 8. Y la estaba juzgando el pueblo. Vean el versículo 7. Dice, y como insistiera el pueblo en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿verdad? Contra esta mujer que es pecadora. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo habló con ella, estaban saliendo demonios de ella. Nadie lo vio, ni la Biblia lo dice aquí en Juan, ¿verdad? Dice, le dice, el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya estaba capacitada para no pecar. Ya estaba capacitada para no pecar. Miren, vamos a ir a Marcos, vamos rápidamente. Marcos 16. Vamos a ver cómo sí sacó Jesús demonios de ella. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? 7 demonios. En Juan no dice que echaron demonios, pero sí sacó demonios. Cuando tú vas y predicas a alguien, aunque tú no seas salvo, alguien puede ser salvo por ti. Ahora, yo espero que todos sean salvos aquí, ¿verdad? Pero hay gente que por predicar el evangelio, ¿verdad? Quizás no sean salvos, pero pueden salvar a otro, o son salvos los suyos que les escuchan. Por eso nuestro Señor Jesús aquí en Mateo, vamos a regresar a Mateo 7, ...21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y dice: sí, lo hicieron, y lo hicieron en mi nombre, hicieron muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque eran, ¿qué? Árboles malos. Árboles malos. Que no habían tenido el nuevo nacimiento. Que no habían tenido el nuevo nacimiento. Miren, vamos rápidamente a segunda de Corintios. 5:17. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, hacer cosas malas, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, una nueva naturaleza que nos capacita para ahora hacer así, hacer lo bueno. Vamos a vamos a Juan 14:6 nuevamente. Mateo 14:6. En el estudio dijimos que el principio de todo es Jesús. El principio de todo es Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús dice aquí: si tú quieres ir al camino, al Padre, quieres ir al Padre, al encuentro del Padre, Juan 14:6, les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, tú quieres ir al Padre, júntate a Jesús, camina con Él, anda con Él, en obediencia al Padre, en obediencia al Padre, porque ahora sí estás capacitado para obedecerle. Ahora sí estás en la capacidad de obedecer a Dios. ¿Para qué? Vamos a regresar a Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si vas chueco, Él te la va. ¿Pero cómo? Apoyándote en su palabra. En su palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo pienso. Es que yo interpreto esto. Es que yo lo quiero ver así. Es que eso es para los cristianos y no para los católicos. No. La escritura es para todo hombre que tenga a Jesús. A Jesús. Porque será medicina a tu cuerpo. Es decir, Él va a curarte de tu mal, que es el pecado, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias de todos tus frutos son las buenas obras, las cuales Dios ya te ha capacitado para llevar a cabo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero que entiendas esto, hermano. La bendición de Dios para ti no es el bienestar para ti, es el bienestar para los demás. Espero que me entiendan. Y serán llenos tus graneros con abundancia para darle a los demás. Y tus lagares rebosarán de mosto para darle a los demás. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si te sales un poquito del camino o te pones muy a la orilla, dice, Él te va a dar con la vara, ¿verdad? Como el pastor le hace a las ovejas para que no se vayan al despeñadero. Así lo va a hacer el Señor. Bien. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más valioso que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Así que si el día de hoy alguien quiere recibir a Jesús para capacitarse para hacer buenas obras, es día de salvación. Vamos rápidamente a ponernos de pie. No tan rápido que lleguen al techo. Vamos a ir a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Vamos a hablar de el hombre capacitado por Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La capacitación que el Señor te ha dado es para que seas hijo de Dios. 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué necesito para estar en el centro de capacitación? Vamos rápidamente. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para estar en el centro de capacitación, necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es Dios y creer en nuestro corazón en la resurrección de Él. Con el corazón creemos para la salvación, pero con la boca confesamos para salvación. Vamos a cerrar los ojos. ¿Quién diría hoy, Señor, yo quiero ser capacitado para hacer lo bueno? Y yo deseo, Señor, que pongas a Jesús en mi corazón para que yo pueda estar capacitado de hacer lo bueno. Y lo único bueno que yo deseo es hacer tu justicia, hacer tu palabra y tu mandamiento. Te ruego yo, Señor, que entre a mi corazón mi Señor Jesucristo, que sea Él limpiándome de toda maldad y de todo pecado con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. También te quiero pedir, Señor, que el día que ya no esté yo en este mundo, usted me lleve al cielo, porque usted así lo ha prometido. Y todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos.